al segundo encuentro de este curso de nociones generales del proceso penal. Para los que hoy vienen por primera vez, porque veo algunas caras nuevas y que se inscribieron el día de hoy, les doy la bienvenida de otros colegas que ya tuvieron el primer encuentro. Contarles que este curso está organizado por la subcomisión del Instituto Penal. Somos la primera subcomisión de la provincia que tiene la finalidad de generar estas capacitaciones académicas como estas y así también generar un espacio de contención para todos los colegas. Y esto me parece importante por ahí contarles que si alguien tiene algún tipo de conflicto en el marco del ejercicio de la profesión, nosotros como subcomisión estamos para acompañarlos y ayudarlos a resolver cualquier conflicto que se pueda dar en el marco del ejercicio de nuestra profesión. Dicho esto, hoy contamos con la presencia del doctor Joaquín Garecochea, que es defensor público acá en la ciudad de Concordia, y así también con la presencia del doctor Mario Figueroa, que es actualmente juez de garantías de acá en nuestra ciudad. En primer lugar va a arrancar el defensor, es decir, el doctor Garecochea. Luego vamos a hacer una pausa, como también lo hicimos en el primer encuentro. Vamos a pasar al salón del fondo a tener una merienda pequeña y luego vamos a continuar con el doctor Figueroa. Cuando el doctor Garecochea termine, cada uno de ustedes va a poder realizar las preguntas que crean correspondientes. Si quieren preguntar algo, si les quedó alguna duda, aprovechen ese espacio para evacuar todas estas dudas que se puedan llegar a generar. Así que no voy a robar mucho tiempo, voy a darle la palabra al doctor Garecochea y estamos acá cerquita para lo que necesiten. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Joaquín Garecochea, soy defensor oficial en la jurisdicción de Concordia, en el fuero penal. Desde ya agradecerle a la subcomisión, a los jóvenes del fuero penal de todas las jurisdicciones, valorar cómo se está manejando esta subcomisión. Hemos querido acompañarlos desde el principio. Hacía mucho no encontramos esta convocatoria. La verdad que celebro los encuentros, porque más allá de que entiendo de que mi aporte es un humilde aporte, siempre generan disparadores, siempre generan el encuentro, genera conversaciones entre colegas, disparadores, cuestiones, entonces que ayudan a que el servicio de justicia de cada uno de su lugar sea con una mejor calidad, mejor excelencia y nos formemos como mejores profesionales. Así que desde ya agradecerles a todos, primero a la gente que ha comparecido y a todos los chicos del instituto, de la subcomisión del fuero penal, que la verdad que están llevando una tarea gigantesca. Así que desde ya agradecidos. Bueno, sin demorar los demás porque hemos comenzado un poco tarde, el tema que nos convoca hoy es el procedimiento de flagrancia. Está incorporado a través de la ley 9754, nuestro Código de Procedimiento. Es un procedimiento, entiendo que en el curso anterior uno de los colegas hablaba de los plazos que tiene nuestro proceso penal, la IPP, que en principio podrían ser de 3 meses y depende de la complejidad o la gravedad del caso se podrían prolongar, depende de cada caso particular. El procedimiento de flagrancia tiene instancias marcadas, tiene elementos particulares que los vamos a ir viendo en el transcurso de esta locución, pero fundamentalmente tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones. Se parte de lo que es la flagrancia. Bien se sabe, el artículo 18 de la Constitución Nacional prevé que para que una persona sea detenida, o sea que se ordene la detención, debe ser por orden escrita, fundada, autorizada por una autoridad competente. En este caso sería el juez de garantías. ¿Cuáles son una de las reglas o las excepciones a esto? Justamente que la aprehensión sea en flagrancia. Que entonces este tipo de procedimiento debemos tener como puntapié inicial que se trate de una flagrancia. Nuestro Código Procesal, en el artículo 345, el Código Procesal de la provincia de Entre Ríos, decreta y especifica qué es la flagrancia y cuáles son sus modalidades. Dice que la flagrancia se considera que hay cuando el autor o un partícipe del hecho es sorprendido en el momento de comisión o inmediatamente después, mientras es perseguido por la fuerza pública, el ofendido o el público, mientras tiene objetos o presente rastros que hagan presumir que acaba de participar de un delito.
La palabra misma lo dice, flagrancia, entiendo que no es ajeno a nadie, es decir, infraganti, cuando una persona es sorprendida cometiendo un hecho o haciendo actos preparatorios, o posteriormente cuando con la red furtiva, con las cosas en su poder, es sorprendido, es perseguido, ya sea por el ofendido, ya sea por un tercero o justamente por la autoridad policial. Hace la diferenciación, que es la flagrancia propia. Se entiende cuando el infractor es pescado con las manos en la masa. Se advierte la presencia cuando está llevando actos ejecutivos propiamente dichos sobre las cosas o sobre las personas. Asimismo, también, bueno, para ponerlo en un caso práctico, dejamos nuestro vehículo en la vía pública, escuchamos por nuestra ventana un ruido y encontramos que alguien rompió los mecanismos predispuestos de seguridad del auto, rompió la puerta, rompió el capot y sustrajo elementos que estaban en el interior, y es aprehendido justamente por el damnificado, por la autoridad policial que se encuentra haciendo un recorrido, o también un tercero que advierte la situación. También tenemos situaciones de flagrancia impropia o cuasi flagrancia. Estas son cuando el autor es perseguido inmediatamente después de cometido el hecho, o cuando el autor traslade objetos que permitan inferir que acaba de cometer un delito. También hay una opción que entiendo que se debe prestar especial atención, que es cuando el autor exhibe rastros que posibilitan igual presunción. Estos últimos dos casos se denominan flagrancia ficta o presunta. Para ponerlo en un caso particular, pongámonos en idea que son las 3 de la mañana, en una calle donde hay una luz oscura, viene una persona con un televisor 50 pulgadas con los cables colgando. Evidentemente nos haría presumir que existe una situación dudosa, por lo cual podría caber la posibilidad. Como dije, este procedimiento se encuentra regulado en el artículo 239 siguientes y concordantes del Código de Procedimiento. Es importante que lo tenga presente. Como dije, lo primero que es un esquema basado en la concentración de actos. Se trata de un proceso sumarísimo, y el legislador, al establecer estas pautas, entendió que tenía como fin la descongestión y la celeridad del sistema penal. ¿Cuáles son los elementos o los baremos para entender que estamos frente a un procedimiento posible de flagrancia? Como dije y como grafiqué, se parte necesariamente de un proceso en flagrancia, es decir, de una aprehensión, de una detención. También hay un extremo que es bastante importante, que la escala penal de los delitos investigados o imputados no puede superar la escala de 10 años. En el caso que existan varios delitos, no es aplicable las reglas del concurso penal. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe tener en cuenta qué quantum punitivo tiene cada delito. Ahora bien, como dije, parte de una aprehensión, y esta situación es importante que se pueda graficar porque el artículo 343 de nuestro Código de Procedimiento es donde se grafica una de las hipótesis habilitantes de la aprehensión sin orden judicial, conforme al artículo que he hecho referencia. Como dije, tanto el artículo 18 de la Constitución Nacional como también el artículo 340 de nuestro Código de Procedimiento prevé y regula cuáles son los requisitos de fondo y forma que debe tener el procedimiento penal para que una persona sea privada de la misma. El artículo 343 habla de lo que es la aprehensión sin orden judicial y hace referencia a que los funcionarios y auxiliares de la policía tienen el deber de aprehender a quien sea sorprendido en flagrancia o en la comisión de un delito de acción pública, sancionado con pena privativa de la libertad a los fines contemplados en el inciso C, que dice que excepcionalmente a la persona contra la cual hubiere indicios vehementes de culpabilidad respecto a un hecho ya cometido o exista peligro inminente de fuga o de serio entorpecimiento de la investigación, y solamente a los efectos de conducirlo inmediatamente hasta el fiscal, quien, depende del temperamento del fiscal, solicitará al juez de garantía la detención o dispondrá la libertad.
También puede darse la situación que en el marco de la aprehensión se evalúe que es un delito dependiente de instancia privada, lo cual será informado inmediatamente al damnificado para que radique la presente denuncia. Si se cumplen con los requisitos de fondo y forma para el procedimiento de flagrancia, el primer temperamento es que el delito sea flagrante. El fiscal tendrá 24 horas, depende de la urgencia, depende de la gravedad, depende de un montón de cuestiones de analizar, antecedentes penales, la evaluación de los riesgos, es decir, optará por un proceso más gravoso como el proceso común. Entiendo de que el plazo respecto de las detenciones en derecho penal debemos tenerlo totalmente aceitado, estas cuestiones, y hago referencia a que se trate de una aprehensión o una detención, la normativa legal dispuesta está graficada en los artículos 340 del Código Procesal Penal, que es la detención fundada ante el delito ante el juez de garantía. Como hice referencia, el artículo 343, cualquiera sea la modalidad que asuma el Ministerio Público Fiscal, no puede tener una persona bajo su esfera, bajo su custodia, más de lo dispuesto por ley. Es decir, los plazos comienzan a correr a partir de que se notifica la aprehensión y que es puesto inmediatamente delante del fiscal, y esto está establecido en el dispositivo legal del artículo 377 del Código Procesal Penal de Entre Ríos. Es decir, el fiscal tiene 24 horas para tomar la declaración de imputado, puede optar por pedir una prórroga de 24 horas más y conforme, es decir, en ese plazo debe sí o sí el imputado designar abogado de su confianza, debe prestar declaración de imputado, debe ser informado cuál es el hecho, cuál es la calificación legal y cuáles son las pruebas obrantes que presumiblemente se utilicen en su contra, y 24 horas más para solicitarle a la Oficina de Gestión de Audiencias qué temperamento va a tomar. Es decir, otorgarle la libertad, solicitar la libertad con medidas de menor intensidad, ya sea medidas de coerción, o solicitar que se fije audiencia para tratar la prisión preventiva. Ante cualquier situación que como defensores advirtamos que el plazo solicitado es excesivo o que no se están cumpliendo con los requisitos de fondo y forma, tenemos el dispositivo de solicitar un control de detención ante el juez de garantía siempre que evacuemos que el plazo es excesivo, que desde la práctica muchas veces dicen que las actuaciones no han llegado, que no se han juntado, no se han hecho de los antecedentes penales computables, y estas situaciones muchas veces generan un perjuicio, sobre todo en el tiempo de detención. Presente el artículo 340 del Código de Procedimiento, que es ante un pedido fundado del fiscal, el juez de garantías librará una orden de detención contra el imputado cuando existan motivos para sospechar que ha participado en la comisión de un delito, se presuma sobre la base de razones suficientes que intentará entorpecer la investigación, sustraerse a los requerimientos del proceso o evadir las posibles consecuencias. Desde la práctica muchas veces no surge del legajo de investigación fiscal cuáles fueron los fundamentos que el fiscal otorgó al juez para solicitar la detención. Sería de buenas prácticas, como una persona que está asistiendo a un imputado, ventilar o controlar en el juzgado de garantías cuáles fueron los fundamentos que el fiscal le dio al juez para solicitar la detención. Como dije, la orden debe ser escrita y fundada, y todas estas inobservancias tienen o conllevan la nulidad de las actuaciones. Bueno, verificados los extremos de procedencia, como hice referencia, lo que es el quantum punitivo, que no puede ser los 10 años en cada delito en particular, que el temperamento de la Fiscalía sea la libertad del proceso, las medidas del artículo 334. El fiscal, en el lapso de 24 horas, podrá optar por el temperamento de solicitar una audiencia de formulación de cargos o solicitar la aplicación del proceso común, que está regulado en el artículo 248 de nuestro Código Procesal.
Como dije, estas situaciones el fiscal va a tener en cuenta la complejidad, la gravedad del caso, y esto es una situación particular que debemos tener presente, la diferencia en cuanto a los plazos para solicitar la continuidad o que se pase a proceso común. En el caso de la Fiscalía, tiene los 30 días que dura el procedimiento en flagrancia, y en el caso de la defensa tiene 24 horas de luego de haber culminado la audiencia de formulación de cargos. A título personal entiendo de que no le encuentro una explicación lógica a esta diferenciación, en atención de que tanto la producción de las pruebas de ambas partes, el caso se puede complejizar para ambas partes, pero lo cierto es que de la práctica hay muy buen diálogo con los fiscales. Estas cuestiones ante la enunciación por parte de la defensa no hay ningún tipo de digamos, inconveniente, y de común acuerdo se pasa, o sea que no sería un impedimento tampoco por parte de que un defensor entienda de que el caso podría transitar por un proceso común. He hecho referencia a situaciones a observar sobre la práctica. Primer punto, recordarles, como dije en el artículo 343, la flagrancia presunta o ficta, que realmente se trate de una flagrancia. Cuando hablamos de flagrancia, presumiblemente hay indicios vehementes de mayor culpabilidad. Si una persona es aprendida con los hechos, con los objetos en su poder, y no puede dar cuenta una explicación verdadera, los índices de culpabilidad frente a un debate de inocencia o culpabilidad, seguramente vamos a estar en desventaja. Entonces, sería saludable analizar los elementos que ofrece el fiscal para transitar una audiencia o un trámite de flagrancia. Seguramente he estado con varios colegas y alguna situación omitiré, pero bueno, esto no es taxativo. Y a modo de ejemplo, como dije, como primer punto, analizar en el legajo, en la IPP de la Fiscalía, la denuncia, de qué consta la denuncia, hacer referencia que en el legajo fiscal hacer una aprehensión en flagrancia consta básicamente de las actuaciones policiales. Se basa el fiscal en las actuaciones policiales para llevar adelante la audiencia de formulación. Entonces, como operadores tendremos que controlar que la actividad de los funcionarios policiales sea conforme a derecho, que las situaciones que grafican en las mismas también estén realmente decretadas o graficadas con claridad, y sobre todo que se trate, como dije, de un procedimiento en flagrancia. Para ponerlo en un ejemplo, una denuncia, una persona denuncia que le han siniestrado la bicicleta, que le han robado la bicicleta a las 8 horas, y el procedimiento se desarrolla, se hace el inicio de actuaciones, el informe de novedad, el acta única de procedimiento. Para quien no sabe, el acta única de procedimiento, el oficial sumariante, instructor, deja sentado el horario, los intervinientes, los testigos que participan, deja consignado qué observa, hace un croquis referencial donde grafica para que se pueda observar después dónde fue el lugar que supuestamente sucedió el robo, en qué lugar fueron aprehendidos los supuestos autores, y también va a constar de la denuncia, la notificación de los derechos y el acta de aprehensión de la persona que supuestamente ha cometido el robo. Se deben analizar el horario de comisión del hecho, el horario de aprehensión, la distancia, si ya hay una distancia considerable entre el lugar que se siniestró el objeto y estamos hablando de 20 cuadras y una diferencia de 1 hora y media entre el hecho y la aprehensión, difícilmente se esté tratando de un proceso de flagrancia, por lo que les aconsejo que en esas 24 horas soliciten, atento a la complejidad o que se trata de una presunta o una flagrancia ficta, un proceso común. También analizar los antecedentes penales computables de nuestro pupilo. Es de buena práctica
intentar una respuesta única, punitiva, no tener varios procesos abiertos y, consecuentemente, si evaluamos la posibilidad de realizar alguna actividad probatoria, analizar que sea una prueba de sencilla realización y no demore más de 30 días porque vamos a estar en una situación. Bueno, ahora sí, como dije, pasada 24 horas de la aprehensión, prorrogables por 48, excepcionalísimamente, porque en la práctica, cuando tiene temperamento de solicitar una prórroga, ya evidentemente el proceso pasará a ser un trámite de proceso común. En esa instancia la Fiscalía ya habrá evaluado los antecedentes penales computables, los presuntos riesgos procesales. Para recordar, la Fiscalía analizaría los riesgos, si hay entorpecimiento de la investigación, si hay un peligro de fuga, y ese es el temperamento que tendrá para solicitar al juez de garantías alguna medida de coerción, en este caso la más gravosa, entendiendo de que un remedio de menor cuantía no podrá neutralizar los riesgos del proceso. Como dije, la Fiscalía solicitará a la Oficina de Medios Alternativos que se fije en el plazo de 24 horas una audiencia de formulación de cargos. Esto está previsto en el artículo 240 del Código de Procedimientos de la provincia. Tiene lugar dentro de las 24 horas desde la aprehensión, como dije, prorrogable por otras 24 a petición de parte. El fiscal, desde el momento que es puesto el supuesto autor del hecho, puede disponer la libertad y fijar la audiencia sin notificado antes de la soltura la persona presumiblemente que se sospecha que ha cometido el hecho. Un caso práctico, algún hecho en algún supermercado, hoy en día con algunas cuestiones económicas, nos encontramos con que hay muchos hechos en que se roba comida. Entonces el temperamento muchas veces de la Fiscalía es otorgarle la libertad y pasados los 5 días realizarle la formulación de cargos. La mayoría de los principios y las herramientas procesales que tenemos en la formulación de cargos son exactamente las mismas que competen para el proceso común. Las audiencias son orales y públicas, son multipropósitos, son ante el juez de garantías. La carga de la prueba es responsabilidad y el ofrecimiento, como así también la producción, exclusividad de acreditar los extremos para verificar que un hecho sucedió. La acción pública corresponde al Ministerio Público Fiscal, pero la carga de la prueba corresponde a quien la lleva. Existen diferentes tipos de estrategias defensistas, pero sugiero, con los devenires de hoy en día, que cuando realicen defensas hagan su propio legajo, realicen su propia investigación, sean proactivos, porque los resultados de una defensa proactiva, evidentemente, si bien no es la máxima, evidentemente en estos momentos es mucho más beneficiosa para nuestro pupilo. Es importante también que hay diferencias con el Código Civil, es la libertad probatoria, que esto está estipulado en el artículo 250 del Código de Procedimiento. ¿Y qué es la libertad probatoria? Todos los hechos y circunstancias relacionadas con el objeto del proceso pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba. No regirán respecto de ellos las limitaciones establecidas, como dije, por las leyes civiles, con excepción de las relativas al estado civil de las personas. ¿Cuál es el límite de esto? Todo se puede probar de cualquier manera, siempre y cuando no conculquen garantías constitucionales de las personas o afecten el sistema institucional. Adentrándonos al desarrollo propio de la audiencia de formulación de cargos, se practicará con la identificación del imputado como primer punto en la audiencia, videofilmada. El juez de garantía, luego de identificarlo, hará conocer los derechos al imputado, la posibilidad de declarar o de abstenerse o de contestar total o parcialmente las preguntas. En la misma audiencia, el fiscal le comunicará a la persona la calidad de imputado, informando cuál es el hecho, la calificación provisoria
recordando que en esta instancia, como también en el proceso común, en la etapa intermedia, la calificación legal es provisoria, como así también la probabilidad, no la certeza de participación. Debiendo observarse, como dije, las prescripciones del procedimiento común que aplican las cuestiones cuando se nos presenta la declaración de imputado. Eso está previsto en el artículo 375, siguientes y concordantes de nuestro Código de Procedimiento de la provincia. En la misma audiencia, la Fiscalía, delante del juez de garantía, le va a informar al imputado cuáles son las pruebas que tiene en su contra, recordarles el contenido de la IPP, como dije, la instrucción penal preparatoria y la IPP básicamente va a contar con las actuaciones policiales, lo que es, como les dije, el acta de apertura, los informes de novedades, el croquis, informe policial, la denuncia y el acta de procedimiento. Entonces, debemos tener ojo clínico para ventilar si lo informado por las autoridades policiales realmente acontecieron como lo consigna en el parte comunicativo y en el acta de procedimiento. Sean quisquillosos con eso, analicen, lean, pregunten, entrevístense con su pupilo, pregúntenle si fue así, dónde lo prendieron. Puede suceder muchas veces que en la práctica la detención sea en otro lugar y se consigne, y esas cuestiones a través de una defensa proactiva se puede ventilar, y obviamente un legajo, un proceso, al encontrar esas vicisitudes, perderá fuerza en la investigación y eventualmente la salida alternativa o la solución al conflicto, que es el fin máximo de nuestro derecho penal, que es la solución de conflictos, será mucho más beneficioso para quien esté ejerciendo una defensa penal. Como dije también, la lectura de los artículos 61 y 62, la denuncia al damnificado y el informe médico policial y forense. Aquí hago un hincapié también porque es importante, más allá de que sea de buenas prácticas, controlar los informes y también consultarle de manera privada a nuestros pupilos cómo ha sido el trato durante la detención, porque muchas veces también las aprehensiones son por particulares y sufren lesiones, y si no son las lesiones utilizando la fuerza justa, indispensable y necesaria, también aquella persona que realiza una aprehensión es pasible de alguna imputación por un delito de lesiones graves o gravísimas. Como dije, el juez de garantía en la audiencia misma debe consultar sobre el trato recibido por los funcionarios y el lugar de alojamiento. Esta consulta no integra parte de la declaración, puede tener el temperamento de nuestro pupilo o nuestro asistido de no declarar, y sí comunicarle al juez de garantía en audiencia cuál fue el trato, qué sucedió, y ante la manifestación de haber recibido premios por parte de los funcionarios o por parte de los particulares, debe ordenar que se remitan testimonios a la Fiscalía Especializada en la cuestión de premios para la averiguación de la posible comisión justamente del delito que he hecho referencia. También es importante que nosotros desde nuestro lugar sigamos de cerca el trámite de ese proceso, que hay de manera paralela a la denuncia de nuestro cliente, de nuestro pupilo, para ver si tiene avance la causa, sobre todo si se ha logrado dar con las personas. Acá también he dejado graficado que si el imputado sufre lesiones cuando es aprehendido por particulares, la ley, si bien habilita la coerción física, debe ser utilizada del modo menos cruento posible, bajo riesgo de que si existiese excesivo el empleo de la fuerza, la conducta del aprehensor queda fuera de la causal permisiva y encuadra en algunas de las figuras penales, como las lesiones leves o las lesiones graves. Terminada la audiencia, se fija audiencia de conclusión de procedimiento, la que tendrá lugar dentro de los 30 días de determinada la audiencia de formulación de cargos. Las partes quedarán convocadas sin citación, es decir, quedan convocadas en la audiencia, y en caso de una ausencia injustificada, seguramente la Fiscalía tenga el temperamento de decretar la rebeldía y pedir la captura al juez de garantías. Terminando ya con la locución, la audiencia de conclusión del procedimiento son 2 audiencias. Está prevista en el artículo 241 del Código Procesal Penal.
debe concurrir todas las partes de manera interrumpida, de existir querellante en el proceso penal, rigen las mismas reglas para el artículo 404, 405, es decir, si no comparece la querella, pierde la chance de instar la acción. Como dije también en los principios, las audiencias son de carácter multipropósito. ¿Qué quiere decir las audiencias multipropósito? Como dije, las audiencias son orales, públicas y de carácter multipropósito. Las partes en las audiencias pueden instar planteos que no estén previstos. Por ejemplo, llegado el momento de la audiencia de conclusión del procedimiento, las partes pueden solicitar una suspensión de juicio a prueba, puede solicitar el artículo 211, que es el instituto de la mediación, de la conciliación penal. También este dispositivo está en el artículo 59 del Código Penal. Los acuerdos reparatorios tienen una vasta herramientas que pueden ser planteadas en la audiencia de conclusión de procedimiento. Pueden presentar un acuerdo de juicio abreviado, es decir, que el carácter es multipropósito. Como dije, y en el eventual caso de no arribar a un acuerdo, la Fiscalía deberá presentar la remisión de causa a juicio, de manera verbalizarla de manera oral, por escrito, y si las partes no han sido notificadas, pueden pedirse un plazo para deducir excepciones, es decir, oponerse, plantear un cambio de calificación, instar el sobrecimiento, pedir un tiempo prudencial que en el proceso de flagrancia entiendo que es escueto, es de 2 días, pero pueden presentar sus propias pruebas y arribar a una solución del conflicto que entiendo es vasta el catálogo de elementos o de herramientas que nos brinda nuestro Código Procesal para la solución de conflictos y que no todas las causas arriben a juicio. Cerrando, culminando con mi alocución, entiendo que es un proceso que, bien manejado, es importante por la celeridad que tiene, por el vasto catálogo de dispositivos que también los tenemos en el proceso común, ya sea un pedido de sobrecimiento. Como consejo, muchos de los procedimientos en flagrancia son cuestiones de vecindad, son conflictos entre vecinos, entre familiares. Entonces el dispositivo del artículo 211 de la mediación penal funciona muy bien en la ciudad de Concordia y si prospera esta mediación se hace un acuerdo donde la causa es archivada y eventualmente después se solicitará o se instará el sobrecimiento. Es un dispositivo importante, interesante a los fines de solucionar un conflicto cuando sean de ese tenor. Como dije, la suspensión de juicio a prueba, un acuerdo de juicio abreviado y eventualmente se arribará a un debate de un procedimiento de flagrancia, pero en la práctica no sucede, porque cuando reviste complejidad y vamos a arribar a un plenario a discutir nuestras posiciones entre la tesis de la Fiscalía y la tesis de la defensa, obviamente se tratará de un proceso común con los tiempos del proceso ordinario común, que son los plazos que tiene previsto el artículo 248. Les agradezco, por lo demás estoy a las órdenes, y como último vuelvo a repetir, estoy muy contento por estas jornadas, fundamentalmente porque entiendo que los encuentros se construyen y es hermosa esta profesión de defensor en el fuero penal. Siempre en cualquier actividad que hagamos en el fuero penal somos los que bailamos con la más brava, pero somos los que mejor bailamos, como me han dicho. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Seguramente haya, y yo por mi parte lo que da la Fiscalía. Bien. Hola. Bien, básicamente por lo menos el control que tiene el juez de garantía en el momento de la comunicación misma, de aprehensión de un ciudadano común y corriente, es inmediatamente cobran operatividad todas las garantías que tiene el ciudadano. Cualquier persona que está sometida a un proceso, desde el momento de la comunicación misma, entra la operatividad de todas las garantías de conclusión. En ese sentido, nosotros hoy por hoy, en el siglo XXI, tenemos un teléfono celular que justamente en la nueva adquisición de la ley 9754 ha introducido ciertas nuevas tecnologías que permite justamente la comunicación inmediata. Esto no sucedía antes,
cuando estábamos en el sistema inquisitivo, que obviamente por una cuestión de edad no la viví, pero sí viví el sistema mixto. En el sistema mixto la comunicación era mucho más lenta de lo que sucede en la actualidad, con lo que rige el sistema acusatorio, que es inmediatamente la comunicación del fiscal, la de la policía, que tiene trabajo obviamente prevencional, que cumple las directivas administrativas por parte del jefe de policía, pero operativamente y funcionalmente cumple las órdenes del Ministerio Público Fiscal. Inmediatamente cuando una persona es aprendida, se tiene comunicación inmediata al juez de garantía, y ahí empieza justamente, como lo dijo el doctor Garacochea, el plazo para la disposición que tiene el fiscal después de una vez recibidas todas las actuaciones prevencionales, optar si prefiere un procedimiento común o prefiere un procedimiento de flagrancia. Esa situación de discrecionalidad la tiene justamente el Ministerio Público Fiscal, pero ante un abuso o ante un tipo de situación arbitraria, una vez cumplido el plazo, el juez de garantía tiene un control jurisdiccional a partir del momento de la misma aprehensión. Si en la misma manifestación, en el momento que se está produciendo una aprehensión, hay una violación a una de las garantías individuales, obviamente, como es la primera garantía, es la comunicación al elegir un abogado de su confianza. Si no tiene medios económicos, obviamente va a ir al Ministerio Público de la Defensa, pero ahí es donde justamente se toma el anoticiamiento de cualquier tipo de violación a la garantía individual. En ese sentido, una vez que tiene comunicación el juez de garantía, inmediatamente en el término de 24 horas se llama a una audiencia de control de jurisdicción, justamente para garantizar las garantías que tiene el individuo, o determinar o detectar si hay una grave violación a la aprehensión. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera preguntar algo? No se amplió sobre el control de detención, pero creo que, lo he solicitado, en ocasiones me han hecho lugar, en ocasiones no, pero bueno, de esto se trata la profesión, no somos los dueños de la verdad, ni tenemos razón siempre, pero creo que hace a la defensa proactiva, como habló el doctor Garacochea, que si entendemos, nos asiste razón, si entendemos que estamos ante un hecho de flagrancia, si no hay mucho más que probar o que recolectar evidencia, si bien la Fiscalía, a mi forma de ver, y esto es personal, en mi opinión, suele cambiar el proceso de flagrancia al proceso común simplemente por la congestión de trabajo que tienen, como abogados, si a través del diálogo no logramos este acuerdo con la Fiscalía, es importante recurrir a esta herramienta, pedir la audiencia ante garantías y que se fija con cierta inmediatez, ¿no? ¿Sí? ¿Estaríamos? Estaríamos. Bueno, vamos a pasar al salón del fondo un ratito y en unos minutos volvemos. Buenas noches, buenas tardes. Vamos a retomar con la segunda parte de este encuentro. Ya se adelantó que quien iba a hacer uso de la palabra es Mario Figueroa, juez de garantía de esta jurisdicción. Quiero agradecer la presencia también del profesor Claudio Opaso, profesor de Criminología de la Facultad de Derechos de la Universidad de la República. Ese simple agradecimiento y, bueno, como ya se dijo, le damos uso de la palabra al doctor Figueroa. Cualquier consulta, a veces la podemos hacer al final de la charla, pero si el colega, el profesional que va a hacer uso de la palabra no tiene inconveniente, también para que haya más ida y vuelta, levantando la mano podríamos ir, o en realidad será él el que resuelva las dudas que vayan surgiendo respecto al desarrollo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Como dijo Diego, mi nombre es Mario Figueroa, soy actualmente juez de garantía número 3 de esta ciudad de Concordia. En primer lugar, obviamente que voy a agradecer a la doctora Víctor y a todos los miembros del Instituto Subcomisión de Derecho Penal, Procesal Penal, del Colegio de la Abogacía. Para mí, sinceramente, es volver el tiempo atrás, una vez que me inviten la primera vez, no, segunda vez, porque ya en Gualeguaychú, yo vengo de la ciudad de Gualeguaychú, vengo del ejercicio de la actividad profesional liberal.
Y para mí sinceramente es un gran honor estar con ustedes esta tarde, compartir este tema que nos trae y nos convoca en este Colegio de Abogacía sobre procedimiento en flagrancia. Cuando venía para acá venía pensando justamente qué es lo que voy a decir, porque es mi segunda vez que estoy al frente de una charla, y sinceramente quería hacerlo más fácil, lo más claro para todos, porque conozco gente que está en la actividad en el derecho penal y hay gente que no lo conozco, y está bueno, está muy bueno que podamos compartir en este tipo de charlas donde se discuten varios principios, ¿no? Volver a debatir, eso genera un debate, genera concentraciones, genera el cambio de idea, y la verdad que es muy útil para todos los que integramos el Poder Judicial. Obviamente integramos una administración de justicia. Más cerca del micrófono. Más cerca del micrófono. A ver, vamos a cambiar, a ver. ¿Se escucha mejor? Sí. Bueno, como dije, ante la pregunta del doctor Briceño, estamos con un sistema acusatorio, venimos de un sistema mixto, como ustedes saben, un sistema inquisitivo anteriormente. El sistema acusatorio, yo sinceramente, que empecé la actividad profesional en el sistema mixto, empecé a ver un montón de diferencias respecto a aquel sistema, el sistema mixto, donde justamente tenía el juez de instrucción la potestad para juzgar y asimismo para investigar. Y con la nueva implementación del sistema acusatorio, sí, obviamente esta función tripartita que tiene el sistema acusatorio permite, a mi punto de vista, junto con otros obviamente autores que cada uno sigue, permite una mejor administración de justicia en el sentido de que cualquier persona en la vida común puede estar involucrado en un hecho criminal. Y eso cobra especial relevancia el tema de quién es la persona que nos va a juzgar. En el sistema mixto, como ustedes sabrán, obviamente estaba el juez de instrucción, y en este sistema acusatorio está el juez de garantía. La función que tiene el juez de garantía justamente es velar el cumplimiento de la ley penal y obviamente velar por el cumplimiento de las garantías que son operativas desde el primer momento de que una persona es indicada de haber cometido un delito. Ante esta situación, como dijo el doctor Garacochea, que me antecedió, ¿cuándo arranca el proceso criminal? Esa es la pregunta. Uno, como ustedes saben, tenemos dos tipos de procedimientos. Hay ciertos procedimientos que son sumarísimos, como es el juicio, como es el procedimiento de flagrancia, y hay otros procedimientos que son los procedimientos abreviados. La finalidad que tiene justamente este procedimiento de flagrancia es justamente la de descongestionar el sistema. ¿Descongestionar por qué? Porque está previsto este sistema que anteriormente en el sistema mixto estaba derogado. Este sistema permite aquellas salidas tempranas ante personas, comisiones de delito de menor cuantía o de menor afectación al bien jurídico. Ustedes sabrán que el derecho penal empieza a protege justamente los bienes jurídicos del tercero, de la persona, y es ahí donde la primera afectación ante cualquier tipo de bien jurídico entra la persecución estatal. Esta persecución estatal está derivada funcionalmente por la policía. Como dije anteriormente, la policía depende administrativamente del jefe de policía y funcionalmente depende de las instrucciones que dé el fiscal. Como dije, el sistema acusatorio está dividido en tres partes: juez de garantía, la fiscalía, quien acusa, y la defensa, que justamente garantiza una debida contradicción ante la acusación, ¿sí? Estos dos tipos de diferencias de procesos, tenemos la posibilidad que ante la comisión de un delito puede ser la misma flagrante, y en esa la potestad la tiene justamente el fiscal, que previamente, con el noticiamiento de la policía, toma noticia de la noticia criminal, y ahí arranca toda la persecución penal. En este sistema de procedimiento en flagrancia, generalmente uno puede decir que viene con todas las actuaciones prevencionales, y ahí el fiscal se mune de todas estas actas, estas comunicaciones, que son las primigenias después de haber cometido un hecho, y toma la posibilidad de ir a un juicio común
o optar por este procedimiento en flagrancia. Como dije, estos procesos sumarísimos encontramos varios procedimientos, procedimiento abreviado, la suspensión de juicio, pero son todos procesos que necesariamente debe tener una persona para respetar nada más y nada menos que los principios de contradicción, acusación, contradicción, prueba y sentencia, ¿no? Que es todos los elementos básicos que se requiere para un proceso y que después determina si se cumplen con todas estas garantías, determina que es un proceso. Como ustedes verán, es imprescindible los fines de no lesionar el principio de la legalidad y juicio previo, una clara imputación con las debidas pruebas de cargo. Uno, cuando habla del derecho penal, siempre habla, toma relativa importancia a los principios que reinan en el derecho penal, y la fuente es la legalidad, es la creación de la ley penal, es justamente la fuente que tiene el derecho penal, y a raíz de la legalidad, el principio de la legalidad, cobran también otros principios que son nada más y nada menos que el principio de lesividad, principio de proporcionalidad, principio de mínima intervención, subsidiariedad, fragmentariedad, proporcionalidad. Son todos principios que cobran especial relevancia a la hora de que una persona esté sometida a un proceso, y nada más y nada menos. Esta facultad la tiene la Fiscalía en los primeros momentos de haber cometido un delito. No es que, nosotros en la provincia de Entre Ríos tenemos una policía, gracias a Dios, especializada. De hecho, se ha cobrado en los últimos años la necesariedad de que la misma policía esté con una instrucción universitaria. Después en la escuela de la carrera de oficiales se requiere que se termine con la licenciatura de seguridad. ¿Para qué? Nada más y nada menos para lograr que el ciudadano común que cometa un delito sea aprendido por una persona capacitada, una persona que esté munida con conocimientos de las garantías básicas que cualquier persona tiene a lo largo del proceso. Y gracias a Dios que tenemos una policía que está especializada, tiene la posibilidad, discrecional también, de ver si estamos en presencia de una contravención o si estamos en presencia de un hecho que tiene características penales. No es lo mismo una contravención que una conducta voluntaria que tiene apariencia delictual, ¿no? Y esa discrecionalidad la tiene la policía, en el mismo momento que a noticia de un hecho criminal. Y esta potestad de la policía tiene que jugar justamente un principio que nos reina, que está consagrado en nuestro Código Procesal Penal, que es la buena fe y la lealtad procesal. Si bien funcionalmente la policía cumple las órdenes de la Fiscalía, ante una noticia criminal se pone inmediatamente en conocimiento al juez de garantía. Pero esta discrecionalidad que tiene la policía, debemos ser muy cautelosos, porque muchas veces sucede que hay excesos en el accionar de la policía. Ante este exceso, obviamente, se pone en comunicación, y cuando hay una contradicción, no se pone en conocimiento del juez de garantía, sino que también se pone en conocimiento del jefe de policía, porque quien justamente depende administrativamente. Pero bueno, vayamos al hecho delictual. En el caso que nos convoca en este procedimiento en flagrancia, el Estado, la regla, es el estado de libertad, que está consagrado en el artículo 239 y 334 de nuestro Código Procesal Penal, que rige la libertad ambulatoria. Y esto no es una cuestión menor. En la implementación de la ley 9354 consagra ciertas garantías obviamente que son implícitas de la Constitución Nacional y tratados internacionales, donde establece la libertad ambulatoria. Cualquier persona que es acusada de un delito tiene la regla de seguir el proceso en libertad. Por eso digo que nuestro código es un código avanzado, más allá que estamos en la víspera de un cambio de código. Se han establecido ciertas reglas y se han modificado algunas otras, respetuosas justamente de los tratados internacionales.
Generalmente este procedimiento en flagrancia son para aquellos casos que son mínimos, como dijo el doctor Garcochea, aquellos casos que haya una amenaza punitiva menor a 3 años y donde la causa no se considere que sea grave o compleja. Grave y compleja es nada más y nada menos atinente a la lesión que tenga el bien jurídico, ¿no? El ámbito de aplicación, bueno, ya lo dijo el doctor Garcochea, cuando existe flagrancia. Si bien también lo amplió, tenemos nuestro Código Procesal Penal establece, por ley clara, cierta, escrita, previa, que se considera flagrancia cuando el autor o un partícipe de un hecho es sorprendido en el momento de la comisión o inmediatamente después, mientras es perseguido por la fuerza pública, el ofendido o el público, mientras tenga por objeto presente rastro que hagan presumir que acaba de participar en un delito. Y acá yo le voy a traer un videíto como para meterle un poco más de acción a la tarde de hoy, que justamente es lo que establece el procedimiento de flagrancia. ¿Cuándo estamos? Después de haber cometido un hecho, se comienza la persecución y podemos ver en este videíto cómo sería la aplicación, ¿no? Acá vemos que se arranca la persecución, la policía tiene la noticia de un hecho criminal, arranca la persecución y mientras se van comunicando con las fuerzas, se logra la aprehensión. Aquí podemos ver que había robado un auto esta persona, se manda a la fuga y es perseguido por la fuerza policial. Otro videito donde está el mismo ejemplo. Este terminó en una peluquería, en la persecución terminó en una peluquería y lo traje, seleccioné este video porque es importante que muchas veces la persona que comete un hecho se escapa, se mete en un hogar, en una peluquería justamente para verse amparado en un domicilio, y ahí es donde la fuerza de policía se ve habilitada para ingresar sin orden judicial. Entonces es uno de los casos que se presenta diariamente en nuestra jurisdicción o en otras jurisdicciones más también, donde sucede aquí la persona se quiere meter y guarda no tuvo suerte porque la red furtiva fue secuestrada, pero ustedes pueden ver ahí que se logran parar en un domicilio particular exigiendo la orden judicial. Obviamente la policía en este caso estaba siendo filmado y pudo perseguir y dar con la persona que bueno, ahí hay ciertos excesos que amerita ser debatido. ¿Todos son en Rosario? Todos son en Rosario. Y hay uno también en La Plata, pero bueno, ese habla de lo mismo, que habla sobre la persecución de un chico de 16 años, una persona menor de edad, se logra escapar y a través de un fenomenal la persecución por parte de la motorizada de la policía de La Plata, logra perseguir y aprehender al menor. Que bueno, este tipo de aprehensión que puede ser por parte de la policía, de un particular, cobran especial relevancia las garantías constitucionales en el momento de la aprehensión, ¿no? Bueno, una vez que haber procedido con la aprehensión de la persona que es sospechada de haber cometido un delito, inmediatamente se pone a conocimiento de la Fiscalía y a la Fiscalía le pone la parte comunicativa al juez de garantía para que justamente empiecen a correr el plazo previsto en la norma de 24 horas, prorrogable por 24 horas. Ahora, en esta aprehensión, en el mismo momento que es aprehendido, en particular o el sospechoso o el sindicado, inmediatamente se tiene que poner a consideración y conocimiento de la persona de todos los derechos que le padece, justamente designar un abogado defensor, hacerle conocer las pruebas que tienen a su cargo y obviamente ponerlo a disposición judicial. Porque si no lo pone a disposición judicial y lo pone en disposición de la policía, estaríamos hablando de otro ámbito que es la contravención y no la actividad judicial. En ese mismo momento de la aprehensión o la intimación de los hechos, también
se le pone en conocimiento de todas las salidas alternativas que tiene la persona sindicada de haber cometido un delito, ¿no? Obviamente, como dije, el procedimiento se debe cursar en libertad. Generalmente son delitos que son menores, y cobra también especial relevancia la hora de determinar si existe o no una conducta delictual que sea relevante para poner en actividad toda la actividad judicial. En esa potestad que tiene la Fiscalía de seleccionar o de permitir justamente que una persona sea llevada a juicio, se tiene que analizar los principios que dije anteriormente, de lesividad, fragmentariedad, mínima intervención, porque justamente ustedes, como todos conocemos, nos enseñaron en la facultad, que el derecho penal es la última ratio, es el último herramienta que tiene el Estado justamente para perseguir y lograr y evitar la consecución de resultados que sean delictuosos, ¿no? Y en esas salidas que tiene la posibilidad de analizar la Fiscalía, hay que prestar especial atención a los casos de bagatela o de insignificancia, donde hay una mínima lesión al bien jurídico tutelado. Una vez puesto a disposición, intimados los hechos, haberle mostrado todas las cartas, todas las pruebas que tiene la acusación fiscal al imputado y al defensor, surgen ciertos tipos de salidas que se permite en el momento de conclusión del procedimiento de flagrancia. Este tipo de situación sucede cuando, una vez ya realizada la imputación, en el término de 30 días, dice el Código Procesal Penal, pero en realidad esto no es algo que sea obligatorio por parte del juez de garantía, habida cuenta que tiene la posibilidad, inclusive en el momento de intimación de los hechos, poder ofrecer las salidas alternativas que dije anteriormente. Es decir, si bien dice un plazo de 30 días deberá desarrollarse la audiencia de conclusión, esto es facultativo, porque se podrá. Entonces, si se reúnen todos los elementos necesarios, hay antecedente, no hay antecedente por parte de la persona que está siendo aprendida, y surge la posibilidad mínima justamente de una salida alternativa, esto se dará a conocer. Generalmente, como ustedes conocen, este sistema acusatorio, la finalidad, como ya pasé en la filmina, es la de congestionar el sistema. Pero esto permite a que las partes se reúnan en todo tipo de momentos para solucionar los conflictos. Acá no es una cuestión de llevar unas estadísticas como para decir, bueno, yo soy un buen fiscal, llevo la cosa al día y cada uno de los hechos que me llegan a mi despacho voy a tener que llegar a una sentencia, porque esto no es así, esto no es lo que quiere nuestro código. Nuestro código viene siendo fruto de un consenso de todos los organismos, del Ministerio Público de la Defensa, de la Fiscalía, del Poder Judicial, del Colegio de la Abogacía, donde justamente propicia a que las partes sean los titulares, que sean los verdaderos protagonistas del sistema acusatorio, donde permanentemente se permite el diálogo con el fiscal, la defensa, para poder llevar a cabo las causas que justamente sean consideradas graves. Digo graves, cuya pena sean el máximo de 3 años, 5 años, 10 años. Lo cierto es eso, la diferenciación de la escala punitiva que tenemos en una situación real. Pero lo que ayuda a este sistema acusatorio es la permanente comunicación y arreglo que tienen con las partes. Esa situación me parece sumamente relevante porque permite gestionar una mejor teoría del caso, permite gestionar una mejor salida y solución al cliente o al pupilo en caso de ser representado por el Ministerio de la Defensa. Y esto no es una cuestión menor, porque justamente cuando viene un cliente al estudio, lo que se quiere realizar siempre es solucionar el conflicto, y de ese conflicto, si no hay una solución que sea indefectiblemente ir a un juicio, bueno, pero ahora, si tenemos posibilidades de llegar a una situación de arreglar, de hecho todas las universidades públicas tienen la materia obligatoria de mediación, con la cual permite permanentemente a cada uno de los protagonistas analizar la lesividad, el bien jurídico, e inclusive poder llegar a un acuerdo entre las partes para terminar un conflicto.
En la audiencia conclusiva de flagrancia cobran operativa todas las mismas soluciones que establece el 405 de nuestro Código Procesal Penal. Es decir, el procedimiento de flagrancia lo único que se diferencia con el proceso común es el plazo. El plazo de 30 días que se debe desarrollar de imputación en 24 horas, prorrogar por 24 horas más, y en el término de 30 días, siendo un proceso sumarísimo, se culmina con una solución a la persona, ¿no? Ese tipo de alternativas que tienen las partes o la defensa o la querella es solicitar un sobreseimiento, una suspensión de cuya prueba, un acuerdo reparatorio, que es a través del principio de oportunidad, que justamente es la posibilidad que tiene el Ministerio Público o el acusador público de dirigir, accionar, suprimir cualquier tipo de acción penal. Por ende, es especialmente relevante la Fiscalía que tenga una comunicación con la defensa, con la querella, para poder solucionar los conflictos que lo tienen. También, bueno, el juicio abreviado, también se puede llegar a lograr un procedimiento de juicio abreviado, siempre y cuando preste el consentimiento libre y voluntario de la persona que está siendo sometida a proceso y por lo menos tengo una tesitura que este juicio abreviado cumple los requisitos de un juicio previo, porque se intima todos los hechos, se muestran las cartas, se muestra la prueba y después obviamente cumple con la sentencia. También se puede remitir la causa a juicio y se puede ofrecer prueba. ¿Cómo se puede remitir la causa a juicio? Y bueno, previamente tiene que haber una intimación clara, sencilla, circunstanciada, determinar de la mejor manera más clara para que la persona tenga conocimiento y comprenda esta situación. Que muchas veces hay personas que dicen, mira, no, yo llego acá y la verdad que no sé por qué me traen acá, pero sinceramente eso cobra especial relevancia porque cumple la finalidad de respetar un juicio justo, una correcta defensa en juicio. Por ende, mientras más clara sea la imputación, con detalles, esto permite la contradicción por parte de la defensa a mostrar sus cartas que tiene para la remisión, para la oportunidad de juicio. También puede existir que haya planteos de nulidades, exclusiones probatorias y medidas de coerción. Acá dice justamente cuando quedara otra posibilidad. Y esa posibilidad sucede como, por ejemplo, cuando tenga muchos antecedentes, muchas entradas, una persona que sea sindicada de haber cometido hechos, y bueno, sinceramente quizás por parte de la misma voluntad del imputado quisiera y prefiera ir a un juicio oral y público a los fines de demostrar su inocencia, ¿no? Es una cuestión sumamente respetada y obviamente yo comparto esta tesitura porque me parece que también el juicio oral y público, ventilándose con todos los principios de acusación, intimación, contradicción, prueba, sentencia, logra lo que es el principio de congruencia, obviamente, y asimismo, a través de los principios que reinan nuestro proceso acusatorio, que la publicidad de los actos, la oralidad, la inmediatez, la concentración, es lo que se produce a lo largo de todo el proceso penal. Y no es que este procedimiento de flagrancia eso no ocurre, sí, ocurre, todas las audiencias son orales, son públicas y siempre está la inmediatez de las partes que proponen su teoría del caso, ¿no? La única limitación que tiene el juez de garantía es que muchas veces para lograr un dictado de sobreseimiento muchas veces nos ponen aprieto en el sentido de que la defensa pide un sobreseimiento para analizar todas y cada una de las evidencias que tiene la Fiscalía, pero ustedes conocerán que la jurisprudencia viene de Farías Lucero, donde se decía que el juez de garantía no tiene una posibilidad de conocimiento amplio de todas las pruebas, que sí se viene el cambio paradigmático fue con el Rodríguez Kemmerer, que justamente dice el doctor Giorgio que el juez de garantía tiene todas las posibilidades para ver cada una de las pruebas que tiene la Fiscalía. El único reparo que yo le puedo llegar a hacer en este tipo de situación es que el juez de garantía muchas veces se ve impedido de respetar el principio de inmediatez a la hora de analizar el documento donde cobra una testimonial. No es lo mismo una testimonial que está escrita que una testimonial que cobra relevancia cuando empieza a justamente dar su testimonio. Por eso justamente es lo que yo critico o digo reparo en esta situación, que muchas veces nos vemos impedidos
por violación al principio de la inmediatez del testimonio, no poder resolver y analizar a través del test de credibilidad del testimonio si la persona está diciendo lo correcto o no. Entonces, como todas las audiencias son orales y públicas, en mi caso particular, por ejemplo, le doy mucha importancia a la víctima. Este sistema acusatorio ha cambiado justamente la visión que tenía la víctima, que antes era desterrada, era justamente impedía su posibilidad de acceder a la justicia, que muchas veces llegaba a la comisaría y no le tomaba la denuncia, o no había personal idóneo como para llegar a tomar la denuncia. Y bueno, este cambio de paradigma se implementa la situación de la víctima como la vedette del sistema acusatorio. ¿Por qué digo la vedette? Porque nada más y nada menos que viene a cumplir la participación activa que tiene la víctima, sea representada por un querellante o sea representada por la voz propia de la víctima. Y esto no es un tema menor, porque cuando una víctima sufre un daño, lo que pretende es que ese daño sea reparado. Porque justamente tenemos una manda, ni a mí le adhiere, no dañar al otro, no dañar un daño, no hacer un daño a otro, y lo que implica es volver a reparar al estadio anterior que se vio perjudicada a la víctima. En este tipo de situaciones o procedimientos en flagrancia permite esta situación, siempre la víctima será citada para dar su propia voz. Esto no ocurría en el sistema mixto. Como dije, estaba desterrada, y esto me parece especial, muy importante, porque cobra vigencia aquellos fallos que la Corte Interamericana nos viene a decir a todos los juzgados de los países signatarios, la obligación de la justicia restaurativa. Muchas veces la justicia restaurativa viene a cumplir la manda o aquella finalidad de reparar el daño causado. Y no por una situación de estadística vamos a impedir que la víctima solucione su conflicto al igual que el imputado. No podemos permitir avanzar a un juicio cuando tenemos la voz de la víctima que nos permite, a través de su propia voz, impedir el paso a otro estadio posterior. En ese sentido, y hablando un poco de esta posibilidad que tiene la víctima, yo traje acá el libro de Natalia Barberó, de Protección Internacional de Derechos Humanos, donde dice que en el antecedente Velázquez Rodríguez versus Honduras, nuestro país, Argentina, rubricó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos. O sea, estamos obligados a respetar aquellas garantías que previamente nos comprometimos a cumplir y a respetar, porque también estamos, todos los tratados deben ser interpretados de buena fe y por ende estamos obligados a respetar esos tratados. Y en el caso de Velázquez Rodríguez, habla sobre la obligación de los estados de justamente de respetar, sancionar y prevenir, y la responsabilidad que tiene el Estado de haber omitido esta situación. Todos los conflictos, desde mi punto de vista, pueden ser solucionados a través del diálogo. Porque a través del diálogo se solucionan los conflictos interpersonales que podemos llegar a tener y ponernos de acuerdo sobre una determinada situación. Obviamente que si no hay un acuerdo, no hay posibilidad de llegar y solucionar el conflicto, bueno, no quedaría otra, lo que dije anteriormente, de remitir la causa al juicio, porque también inclusive le estaríamos vedando la posibilidad a la víctima a tener una sentencia justa. Este caso de Velázquez Rodríguez contra Honduras, la Corte Interamericana ratificó y explicó los alcances y las obligaciones de los estados de garantizar los derechos previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Muchas veces quizás omitimos estos tipos de pactos que en realidad son los que cobran vida y debemos respetar siempre, porque tenemos obligación y tenemos responsabilidad internacional si llegamos a omitir la aplicación operativa de las garantías que establece la Convención Americana. En lo principal, la Corte estipula la obligación tripartita de prevenir, investigar y sancionar toda violación de derechos humanos
este concepto comprende además la obligación básica de mantener un orden normativo. En el punto 166 dice que la segunda obligación de los Estados parte es la de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados partes de realizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Y la parte pertinente es que este fallo viene a respetar justamente la justicia restaurativa, la obligación que tienen los Estados partes de arreglar el conflicto tanto del Estado o de un particular. Por eso digo que en estos procedimientos de flagrancia muchas veces hay acuerdos por parte de la Fiscalía y la Defensa a los fines de solucionar los conflictos que los tiene como parte. Bueno, como dijo el doctor Grecochea, todas las audiencias son multipropósitos, se pueden plantear todo tipo de situaciones, de reglas de exclusión probatoria. Obviamente que la exclusión probatoria siempre va a proceder cuando haya un perjuicio grave por parte de la persona interesada y tenga justamente sanción de nulidad. ¿Cuál es la función del juez? En la audiencia de conclusión, controla la acusación, la regularidad del proceso y, cumplidos dichos extremos, remite la causa a juicio si correspondiera, y obviamente que el fiscal podrá tener fundadamente una prórroga de PP que no puede superar los 10 días. Bueno, está el trámite de la oposición, como dije, puede presentar sobreseimiento, acuerdos probatorios, reparatorios, suspensiones de juicio de prueba, siempre y cuando la ley lo prevea como tal, y la resolución del juez, una vez llegada a la conclusión de flagrancia, esta misma es irrecurrible. Está el 245 que establece los recursos que padece, que ordena o rechaza el procedimiento de la flagrancia. Las partes pueden recurrir dentro de este mismo auto, dentro de las 24 horas, y la decisión de la Cámara es irrecurrible. Bueno, yo le quería decir que estoy llegando al último de este procedimiento de flagrancia. Obviamente que estamos dispuestos a escuchar cualquier tipo de pregunta. Y una persona sometida a un proceso y se respeta una acusación, una contradicción, con las pruebas que sean válidas, que sean pruebas que sean legítimamente incorporadas al proceso, vamos a poder respetar lo que todos queremos, que es justamente un debido proceso con un ejercicio de la defensa activa y solucionar los conflictos que a cada uno los tiene con sus clientes o en todo caso con las personas que se deberá defender. Le agradezco nuevamente a todas las partes que están aquí presentes y bueno, estamos sujetos a preguntas, lo que quieran. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Es importantísimo y quiero resaltar nuevamente el tema de las salidas alternativas al proceso, porque es una forma de solucionar el conflicto que llega el cliente apenado, por una situación engorrosa, quizás apretado por la policía o sufrió un abuso de autoridad, o inclusive muchas veces puede llegar a ocurrir que en el momento de aprehensión pueda verse involucrado en un tipo penal como abuso de autoridad o algún tipo de detención ilegal. Por ende, yo la verdad que, bueno, la Fiscalía, acá en la jurisdicción de Concordia, tenemos una Fiscalía que es de instrucción penal y de instituciones, que viene a investigar las violencias institucionales, la Fiscalía de Violencia Institucional, que justamente se ve involucrado este tipo de episodios, que hay un apremio legal, en el momento de aprehensión, desobedecen, ahí entra un forcejeo, y bueno, este tipo de situación, desde mi punto de vista, cuando hay un exceso por parte de la fuerza policial, el conflicto se tiene que solucionar con todas las personas presentes, tanto la policía
la persona ofendida, que quiera reparar el conflicto, y esta situación tenemos que sacar fruto a las conciliaciones, a las mediaciones, a las salidas alternativas, y muchas veces, por lo menos en lo que me respecta, me interesan las salidas alternativas a todos los conflictos, inclusive en la nueva redacción, como dije anteriormente, en la nueva redacción del Código Procesal Penal, arranca con las modificaciones de algunas palabras que en el actual Código Procesal optaba como prueba, ahora se dice que es evidencia. Los plazos han cambiado, el plazo de investigación ya no es más de 90 días, sino que pasa a ser un año, por la cual permite justamente a las partes, habida cuenta de la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos años, de que sinceramente todas las cárceles están arrebatadas y siempre se trata de suprimir los caminos previos, que yo lo considero, para reparar el conflicto. Muchas veces se omite las mediaciones y las conciliaciones justamente para lograr nuestro fin, que es la estadística. Y esa situación muchas veces trae aparejado que la víctima se pueda llegar a ver en una situación engorrosa, quiere solucionar su conflicto, quiere que le reparen el vidrio, quiere que le reparen el estéreo, la caja de herramientas que le han sustraído. Y por ende, yo sinceramente vuelvo a repetir a todas las partes que están aquí presentes, que somos todos operadores y cada uno de nuestros aportes sirve para una correcta administración de justicia, para solucionar el conflicto del ciudadano, de nuestro vecino. Y esa situación no hay que omitirla, al contrario, hay que ponerse en una situación de empatía, y muchas veces escuchar a la víctima sirve para poder culminar con un procedimiento respetando los principios que reina en el derecho acusatorio. Nada más, gracias. Mario, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto. Bueno, excelente la charla para ambos. Quería preguntarle, yo soy un gran amante de la justicia restaurativa, pero más que nada, vos sabés que litigamos en Paraná, y quería preguntarle más que nada a nivel local, ¿cómo la praxis termina resolviendo los problemas? Porque viste que muchos delitos en flagrancia, es fácil aplicar la justicia restaurativa cuando se trata de bienes jurídicos individuales, ¿viste? Pero generalmente la flagrancia también involucra muchos delitos de tenencia de arma, tenencia simple de droga, o incluso resistencia a la autoridad, que viste que ahí el afectado no es el policía, sino que es un atentado hacia la administración pública, en realidad, ¿viste? Generalmente ustedes, viste que estábamos hablando de las salidas alternativas, más o menos cómo los vienen resolviendo, o se cae como siempre la salida tan extrema de la probation para delitos que en realidad muchas veces son menores. Bien, en mi caso particular exijo que se agoten otro tipo de salida antes que la suspensión de acusa previa, porque todos conocemos, una vez aplicada la suspensión de acusa previa, en muchas situaciones no puede procederse a tal cosa. Por la cual, cuando una persona comete un hecho, tiene la posibilidad de darle la herramienta al momento de aprehensión, de comunicación, que está siendo arrestado por esto, pero también tiene la posibilidad de las salidas alternativas, que puede ser la suspensión de acusa previa, mediación, conciliación. Y esta situación es muy importante para que tome conocimiento la persona y pueda optar cuáles son sus salidas para solucionar el conflicto. Ahora, en aquellos delitos donde una persona puede llegar a ser aprehendida por una comisión flagrancia de un supuesto comercio de estupefacientes, porque se inicia así, previamente tiene que haber una sospecha razonable de estar cometiendo un delito. Por ende, vuelvo a repetir, nuestra fuerza policial está capacitada, hay excepciones, ¿no? Pero ese límite, esa discreción que tiene el agente preventor, tiene que justamente conocer las garantías constitucionales, lo que es una contravención, lo que es un desorden, lo que es aquellos delitos de ebriedad, la vía pública, que son contravenciones, por la cual cuando estamos ante otro tipo de infracción que sea más de un contenido, una afectación más grave, yo considero que sinceramente todas las alternativas son posibles.
Ahora, por ejemplo, también puede haber un caso de flagrancia de una violencia de género. Puede pasar que una persona tenga un conflicto con una mujer o viceversa y puede llegar a ocurrir un hecho violento en la calle, y ahí justamente se puede aprender. Y también vuelvo a repetir esta posibilidad que tiene el fiscal discrecional de optar por un procedimiento como un procedimiento de flagrancia. Muy rara vez, sinceramente, se va a acceder a un procedimiento de flagrancia cuando estemos en presencia de un caso de violencia de género, porque justamente hay otros matices en juego y que es necesario valorar a lo largo de toda la IPP para lograr o una salida alternativa o una remisión a juicio. Pero siempre en el análisis tiene que estar en la razonabilidad de la infracción que se está ocurriendo, y esa situación es pura y exclusivamente discrecional por parte de la Fiscalía en el momento de la investigación, y obviamente jurisdiccional en el momento de tener conocimiento del juez de garantía. La verdad que en la jurisdicción tenemos todo tipo de situaciones. La verdad que esta ciudad, toda la ciudad de Concordia y todo lo que es la costa del Uruguay, empezó con un sistema acusatorio antes que en la ciudad de Paraná, y sinceramente yo lo veo un sistema que justamente permite a todas las partes poder solucionar los conflictos que son considerados leves, y obviamente solucionar los conflictos graves en un juicio justo. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿Mochi? acá. El emperador. No, te voy a dejar en paz. ¿Quieres hablar? ¿Sí? No. Después. Ok. Yo quería hacer una consulta respecto de unos videos que vimos. En el caso en que iba un motociclista que entró a la peluquería. Sí. En virtud de la inviolabilidad de... Sí. Exactamente. ¿Cómo se resuelve ese tipo de casos? A los efectos de saber, bueno, la inviolabilidad del domicilio, el hecho que se está cometiendo en ese momento, o el delito que se está cometiendo, si esa garantía cede ante la comisión de ese delito de flagrancia. ¿Cómo se resuelve? Como abogado defensor, ¿se podía peticionar la nulidad del procedimiento policial en virtud del acceso a una vivienda? ¿Cómo se resuelve? Las excepciones están todas establecidas en la ley. Las nulidades, las excepciones, las exclusiones probatorias. Ahora, en ese video particular se puede apreciar de que el preventor viene persiguiendo a una persona que sospecha y se mete en un domicilio. Okay. Ahora, él queriéndose amparar, entrar a un domicilio, porque seguramente tiene su conocimiento que necesita una orden judicial, Claro. pero está habilitado por nuestro Código Procesal Penal, y justamente cuando hay una persecución que habilita el 271, inciso C, cuando se introduzca una casa local, una persona quien se persigue para su aprehensión. Es justamente la habilitación que tiene nuestro artículo, el 271, de allanamiento sin orden Sí. judicial. Gracias. Bien. Ahí, Sí, el doctor. micrófono. Perdón, Mochi, pero tiene que ver con lo mismo. No, yo no iba a decir nada. ¿En qué momento, digamos, justo con lo que estaba preguntando Anderson, es cuando ya la policía pierde, digamos, el derecho a poder retener a la persona que estaba en flagrancia? Por ejemplo, le pierden el rastro 2 cuadras antes de que se meta a la casa y después lo encuentran. ¿Se puede o no? Muchas veces ocurre que lo terminan atendiendo, porque tienen esa noticia de que la persona venía circulando con una gorra de tal sentido, venía circulando con una moto color roja, negra, violeta, ciertas particularidades que justamente los indican como una persona presuntamente autor de haber cometido un delito. Ahora, después estará en la razonabilidad del juez analizar si esa situación está en flagrante o no está en flagrancia. Pero esa situación de distancia es todo... se debe analizar la inmediatez, la continuidad de la persecución, que justamente habilitaría si estaríamos en un procedimiento flagrante o no, justamente. Perfecto, muchas gracias. Por favor. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Muchi, pregunta. No, Sí, porque se está puliendo. primero
primer video que mostraste, perdón, Sí. ninguno de los dos videos que me aplicaron la fragancia, pero nos falta el hecho central, el hecho. Claro. Lo que vimos son dos persecuciones. De hecho, por ejemplo, el primero dice un robo y dice, dijo, y tiene una excusa absolutoria. Pero- El segundo no sabemos si lo está persiguiendo porque pasó rojo, un semáforo, o porque... Yo por supuesto es así. Claro, pero eso es lo que nos faltó. No, te agradezco enormemente, creo que ha sido muy claro. Te estaba haciendo la chance, Muy bien. siempre aparte muy entretenido. Igual ninguno de los dos había cometido ningún error. Un error policial. Un error policial. Y agradezco enormemente también a Brenda que permite estos espacios para que nosotros, entre todos más o menos, busquemos una solución mejor. Simplemente te voy a hacer una muy breve anotación. El caso Temer Rodríguez, que es un caso, como vos dijiste, que cambió un poco la jurisprudencia, no es que le otorga al juez la posibilidad de realizar juicios de valor sobre la pena. Lo que le dice es un caso que en realidad lo que se había planteado era la atipicidad. Al momento de plantearse la tipicidad estaba Schechtel, que era otro precedente, un precedente hecho por una sala penal en ese momento de personas que no eran del derecho penal, según la doctora Misawa, que sostenían Schechtel que solo se podía, el juez de garantía solo estaba habilitado para dictar el sobreseimiento en caso de prescripción de la acción penal, de extinción de la acción penal O una causa justificatoria. una cosa justificativa siempre que no se pudiese meter en prueba. Claro. Lo que hace George es decir, ¿cómo no va a poder tirar otra? Siempre que no quede contaminado con el análisis probatorio. Eso simplemente una brevísima. Gracias, doctor. Y es una intervista. Bueno, para ir finalizando, la doctora Kremer le va a entregar un certificado acá al doctor Garaycochea. Mariana es la secretaria de nuestra subcomisión y si por ahí se la ve siempre trabajando desde allá, desde atrás, la realidad es que es el pulmón de nuestra subcomisión, así que también creo que ella se merece un aplauso. Incansablemente para nuestra subcomisión y si por ahí siempre la cara visible soy yo, Diego, Javier y algunos de los chicos que siempre estamos, la realidad Martín, Belén y todos los chicos que nos acompañan, la realidad es que Mariana se encarga de muchas cuestiones importantes que hacen a la organización del evento. Así que Mariana. Muchas gracias. Y ahora al doctor también, al doctor Figueroa, se le va a entregar un certificado por habernos acompañado, la doctora Chiapa, que es la presidenta del sindicato. La doctora Chiapa, creo que todos la conocemos, es la presidenta de nuestro colegio y también nos ha acompañado muchísimo en lo que es la organización de este evento. Es la que nos permite poder también agasajarnos a todos con una merienda en ese pequeño break que hacemos, así que también gracias a Graciela por permitirnos todo esto y acompañarnos desde el momento 1 que le propusieron desde la provincia la creación de esta subcomisión, confió en nosotros, apostó a esta subcomisión y la realidad es que es muy importante tener apoyo institucional, así que en cada oportunidad que puedo se le agradezco en nombre de toda la subcomisión. Creo que con esto podemos ir finalizando, la tercera jornada va a ser este viernes, no el próximo, no tengo en claro... El 3 de mayo va a ser la tercera jornada, así que espero que nos puedan acompañar y agradezco mucho que hoy hayan venido y que hayamos tenido una buena convocatoria. Gracias.